septiembre ya preparaban todo para que en octubre no le faltaran los alimentos. Porque acá en Corrientes primeramente se creía porque era un mes muy lluvioso y las sementeras bajas como la mandioca, la batata, la papa, obviamente escaseaban hasta enero y febrero. Entonces tenían que juntar y guardar los alimentos para pasar el mes de octubre, que casi los 30 días de octubre era lluvia, ¿no es cierto? Y de ahí nace el Caraí Octubre correntino, pero en realidad el Caraí Octubre, que se escribe con K, viene del Paraguay. Ahí está centralizado el Caraí Octubre, que después viene a Corrientes, a gran parte de Formosa, del Chaco, de Misiones y también una parte de Santa Fe. Creemos en eso, es decir, que sabemos la leyenda o la historia, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Ahí sí ya te habla del Caraí Octubre, que era un viejo doblado, que usaba siempre un sombrero grande con punta, como usaban las brujas antes, y que te exigía a que el primer día del mes de octubre siempre tengas en tu casa una abundancia en la comida, y que invite a los vecinos. ¿Viste? Era una leyenda. Y si no tenía, te castigaba. ¿De qué forma te castigaba? Que vos durante todos los meses siguientes, hasta diciembre o enero, no iba a poder recaudar nada en cuanto a ventas de productos, porque se sabía que no iba a haber por las grandes lluvias que había, ¿no? Es decir, hay ahí una mezcla de leyenda entre la paraguaya y lo que nosotros los correntinos tenemos como... la mayoría de los correntinos sabemos que cuando te dicen Caraí Octubre es porque guardaban las cosas en septiembre ya, preparándolo para tener todo octubre. Y esta máquina que está acá atrás, que hace poco tiempo lo recuperé, era una máquina moledora. Lo que no puedo conseguir más es la desgranadora, que era donde mi viejo ponía a desgranar, echaban el marlo completo sin la cáscara y desgranaban el maíz por un lado y el marlo por otro lado. Después, ¿cómo hacían? Con esta moledora, la mitad molían y la otra mitad dejaban entero. Los maíces que quedaban enteros si eran maíz amarillo, era para después en el mortero machucarlo, pisarlo para hacer la polenta, que es la tradición en octubre. El Maipú, qué rico. ¿Y con qué se complementaba eso? Con los pollos y gallinas que se guardaban, que se le ponía bajo techo, porque tampoco podían salir por tanta lluvia. Y ese maíz se alimentaban los animales que todos en esa época tenían. Mis abuelos, me contó mi papá, porque yo no conocía a mi abuelo, tenía cerdo, tenía caballo, tenía chivo, oveja, pollos, todas esas cosas en la granja de él, ¿no? Después que vino de Arabia. Y bueno, es una tradición, un costumbrismo, y bueno, me invitaron a que vaya a Mitos y Leyendas ahora, al mediodía, junto con otros que saben hacer, por ejemplo, el chicharrón en trenza también. Pero ahora le llamamos chicharrón en trenza, pero antes en realidad era la carne salada. Se charqueaba y se colgaba para que todo el mes de octubre, porque en esa época no existía ni heladera ni nada. ¿Y cómo yo me entero de esto? ¿Saben qué momento me contaba mi viejo esto? Porque en la época en que yo habré tenido 6 o 7 años, todavía no había ventiladores. No existía todavía ventilador. Y la luz que había, si había, que no me acuerdo muy bien, era la luz continua. Entonces, para que el viejo descansara la siesta, nosotros teníamos que soplarle con un cartón. Nos turnábamos. Y ahí en ese momento que él se acostaba en su catre, en el patio debajo de un árbol, él nos contaba esta historia. Sobre allá por septiembre, porque en septiembre ya comenzaban los calores. Y ahí nos contaba esto, por lo menos a mí me contaba eso, ¿viste? Sé que al resto de mis hermanos también. Y esta máquina él heredó de mi abuelo, obviamente. Y bueno, y tiene un valor familiar espectacular. Cuando yo me fui y vi, porque yo sabía a quién la había prestado él, y fallecen después los dos, fallece mi viejo, fallece este amigo, y me voy a esa casa y vi y le pedí a los propietarios, a los dueños de casa, y me dijeron sí, llevá porque era de tu abuelo esto. Mirá. Así que traje y por eso está ahí. Lo tengo que restaurar. Anda, la máquina anda todavía. Esta máquina es la de moler, la que no puedo recuperar, que estoy siguiendo los pasos, es a la de granadora de maíz. Que me gustaría
tenerlo, porque con eso sé que mi viejo a mis hermanos mayores le hizo desgranar, le hizo moler a Antide, a Tanungo, hasta Rubio, hasta ahí, hasta ellos tres. Después ya nosotros los más chicos ya éramos más modernos, digamos, ya no hacíamos. Más vagos, no le hicieron trabajar. Era una historia muy linda, y bueno, estoy invitado por la gente de Mitos y Leyendas, por el amigo Gustavo Oviedo, para que 2:30 más o menos esté ahí, junto al Pato Jiménez, que va a llevar unas trenzas de chicharrón, que hace el mismo, que en aquella época se hacía, que te reitero, que eran los charques. Sí. Ya no era chicharrón, sino era charque en aquella época. Claro, eso que se se colgaban en unos ganchos, ¿verdad? Debajo del galpón, digamos, de los ranchos, y así se lo salaba bien y se lo mantenía allí. Exactamente. Claro, porque antes no había freezer, no había heladeras, entonces era la forma de conservarlo. Y con la cáscara del maíz, del choclo, sí, se hacía una comida que yo no me acuerdo cómo se llamaba, que contenía maíz, contenía arroz, y se le ponía ese char que se le picaba chiquito, sí, y se le envolvía y se hacía hervir. Uh-huh. Que ahora creo que después salió el niño envuelto. Claro, algo sí, parecido sí, a eso, pero parecido. tiene otro nombre que no me puedo acordar. En Misiones se come mucho eso. Además es una comida de descendencia árabe también. Mira. Sí, una comida de descendencia árabe, igual que esas empanadas árabes que hasta hoy se hacen. Y bueno, eso me estoy yendo a hacer, así que le pido disculpas a Carnicería San José Obrero, porque hoy no voy a estar ausente. Bueno. Gracias, Zuli, gracias, Luis. Gracias por favor. a usted, Emilio. Emilio se va para Mitos y Leyendas, entonces si se quieren sumar, ¿es abierto al público, Emilio? Abierto a todos. Buenísimo. Qué lindo. Comienza ahora hasta las 6 de la mañana. ¡Epa! No, continuamos. Bueno, podemos ir a celebrar ahí el cumpleaños de Luis, entonces. Sí. Vamos para allá. Todos para Mitos y Leyendas. Caray Octubre, de eso nos hablaba recién Emilio Cura. Era antaño, según lo que cuentan los abuelos que están en Corrientes, muy distinto el correr de los tiempos, de otro modo el vivir de las gentes. Por entonces, los meses tenían un estilo de ser criterioso, y era alegre septiembre florido, y era largo el octubre lluvioso. Concluyendo septiembre, ya estaba el producto del campo guardado, y de nuevo se abría la espera con el surco otra vez preparado, aguardando la siempre aventura de la nueva y distante cosecha. Hasta entonces, vivir se debía con la savia provista bien hecha. Cuando octubre enseguida llegaba, no era solo otro mes entre tantos, una viva presencia volvía a dejar bendición o quebrantos, según fuera que hallase abundancia o muy pobre el esfuerzo empleado, por lo cual con la voz caraí de señor era octubre tratado. Cada día final de septiembre en el campo era vieja costumbre cocinar alimentos sin pausa, atizar sin sosiego la lumbre y colmar sin descanso vasijas con yetí, mandió y mandubí, y con ollas de locro y quibebe, y con miel, almidón y popí. No debía existir recipientes sin con agua siquiera llenar. Caray octubre al campo tornaba y abundancia debía encontrar. La llovizna llegaba tras suyo, que no vaya a traer carestía, bajo larga garúa de octubre, el carancho se come su cría. Con el alba del día siguiente, caray octubre echaba a rondar por el amplio camino del campo y en las casas entraba a mirar. Con poderes que son los del tiempo que no tiene medida ni fin, a la vez iba a sitios distintos desde un rumbo hasta el otro confín. Que no en balde tenía del duende su pequeña estatura de enano y un aludo sombrero pajizo, pues llegaba ya el sol del verano. Y traía mazorcas y espigas que colgaban atadas del brazo y batatas secadas al sol y el tabaco apretado en un mazo. Caray octubre, así iba sin pausas por las chacras de nuevo carpidas, afirmando abundancia al esfuerzo y a la incuria pobreza sabidas. La miseria a través de su mano empleaba el sabido chicote, aquel látigo largo del duende para hacerse sentir con su azote. Y era así porque era, según cuentan los abuelos que están en Corrientes,
Muy distinto el correr de los tiempos, más sencillo el vivir de la gente. Intérprete desconocido para esta recorrida por el Caray, algo que tiene que ver con la tradición de Corrientes y bueno, que hoy Bellavista va a celebrar gracias a este emprendimiento privado que se llama Mitos y Leyendas con una muy buena iniciativa. Sí, la verdad que le pedimos a la gente, ¿verdad? Que se acerque, que participe, que se sume a este 1 de octubre, Caray Octubre, que se va a estar celebrando allí en Mitos. Bueno, y quienes no tengan la oportunidad de acercarse a este allí, saben que la historia entonces es tener mucho alimento, Sí. aunque más no sea una vasija con agua, decía él, pero Exacto. tener, Sí, tener sobre algo, la mesa, tener claro. algo en la mesa, sí, También y compartirlo. Claro, en eso que tiene que ver con el mito y demás, recordamos que en el Japón, en China, tiene que ver con el arroz, por ejemplo, que nunca debe faltar en las mesas. Esto tiene que ver para que siempre haya abundancia en el alimento, para que nunca falte el arroz, por ejemplo. Es algo que siempre está sobre las mesas en las comidas. Y que Santa Teresita nos bendiga a todos. Recordamos que hoy a las 19 horas la recepción de imágenes en la capilla que está ubicada aquí en Bellavista, en José Manuel Estrada y Tucumán. A partir de las 19 horas la recepción de imágenes, 19:30 se realiza la procesión con antorchas. Entonces, ahora que el barrio está todo asfaltado y demás, podemos tranquilo, pues si no, era como medio imposible. Sí. Aparte había mucha arena antes cuando no estaba el asfalto en ese barrio, era una cosa, por eso mis piernas son así, Luis, porque era muy arenoso. Salís en bicicleta, peor, salís caminando, peor, así que tenías que ir una escalada. Sí. Ahora está todo asfaltado, así que no le preguntamos el recorrido de la procesión, pero a las 19:30 entonces la procesión en Santa Teresita. Sí, con antorchas, así que está buenísimo. Después la misa Sí. y un posterior homenaje musical. Exacto. Usted no va a estar con sus huesitos ahí entonces. ¿No? No. ¿Usted? Hoy finalizamos, parece, el curso de pensamientos positivos en Brahma Kumaris a las 8:30, así que voy a ir hasta que tenga que irme al curso de pensamientos positivos, porque si no termino el curso de pensamiento positivo y voy a pensar todo negativo otra vez. Déjame terminar algo alguna vez en mi vida. Por supuesto, lo que se comienza se termina. No, mentira. Yo no sé si porque soy 7 mesinas o que nunca puedo terminar nada, Luis. Así que déjame por lo menos empezar a cambiar mi historia terminando el curso de pensamientos positivos allí en Brahma Kumaris. Con Alfredo Beltrán en la salita de meditación. Bueno, gracias Luis por la compañía. No, por favor, gracias a los oyentes también que están del otro lado. No nos mandan mensajitos, pero bueno, nosotros sabemos que están. No, capaz que ahora a la tarde Paula recibe todos nuestros mensajes otra vez, porque ayer pasó eso. Pero bueno. Mirá, recibimos uno que decía, hola Paula, pasa algo de Maná. Ojalá yo tuviera la voz de Paula, mirá. Oh. Bueno, espacio exclusivo de Carnicería San José a partir de ahora. Gracias, Luis. No, gracias.